en tu presencia, Padre, en tu presencia maravillosa, Señor. Exáltate, Señor, de esta manera maravillosa. Levántate en tus hijos, en tus hijas, Señor, y permita, Señor, que en ese poder glorioso, Padre, tu pueblo te alabe, tu pueblo te glorifique, tu pueblo pueda disfrutar plenamente de tu gran amor, de tu gran poder, Padre. En esta mañana quiero ministrar sobre tu pueblo, Señor, de una manera preciosa. Permita que tus hijos se puedan gozar en ti, Padre. Que esa comunión íntima contigo, Señor, puede estar sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, hablo esa palabra de fe, esa palabra de confianza, Señor. Esa palabra de seguridad que viene de ti, Padre. Nos deleitamos, Señor, porque tú estás haciendo maravillas en ellos. Porque tú estás levantando el corazón de tus hijos y de tus hijas, Señor. Porque tú estás ministrando de una manera preciosa con tu Espíritu Santo, Señor. Enciendo ese fuego de tu Espíritu en ellos. Padre, avivo los dones, avivo los talentos que hay en ellos, Padre. Todo aquello que haya invadido el corazón de mi hermano, de mi hermana, yo lo saco, Padre. Y permito que en esa comunión, que en esa gracia abundante, que en ese poder glorioso, Señor, tu pueblo se deleita. Tu pueblo, Señor, puede recibir de esa grandeza, de esa comunión, Señor. Pues solo tú eres digno, Señor. Y ofrecemos nuestro corazón, ofrecemos nuestra vida a ti, Señor, en adoración en esta mañana. Y que esa presencia tuya, esa presencia de tu Espíritu Santo inunde el corazón de tus hijos y tus hijas, Padre. Porque tú eres precioso, Rey. Espíritu de Dios, muévete allí en ese lugar, en la casa de mi hermano, de mi hermana, Padre. Llena ese corazón que ha estado vacío, ese corazón que ha estado angustiado, mi Padre. Hoy coloco la paz de tu Espíritu en ella. Hoy levanto esa vida que ha estado postrada, que está en angustia, Señor. Ministro a su corazón en estos momentos, Padre, y declaro que la presencia del Espíritu Santo restaura, levanta, dirige de una manera preciosa, Padre. Llevo cautivo esos pensamientos que han quitado la paz, Señor, de estas vidas, Padre. Y declaro que la paz de tu Espíritu Santo llena e inunda, Señor, de una manera gloriosa, de una manera preciosa, Señor. Tú eres el Dios santo que restaura. Tú eres el Dios santo que levanta. Tú eres el Dios santo que llena las vidas, Padre. Que restaura la salud de tus hijos. Que restaura la salud, Señor, de tus hijas. Que pueden confiar plenamente en tu gracia, en tu amor, en tu bendición, en tu poder inagotable, Padre. Yo me deleito en ti, Señor. Porque eres el Dios de salvación, porque eres el Dios bendito, porque eres sublime, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en ese hogar. Gracias por lo que estás haciendo en ese corazón, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo está llevando gozo, está inundando el corazón de alegría, está fortaleciendo, Señor. Aún esos pies cansados, Señor, están recibiendo reposo, Señor. Aún esas manos cansadas yo las levanto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro, Señor, que se deleite en ti, que se goce en ti, Padre, en bendecirte, en glorificarte, Padre amado, Padre precioso. Nos deleitamos en ti, en tu salvación. Nos gloriamos en ti porque tú estás haciendo maravillas, Señor. Tú estás restaurando cada tejido, Padre. Tú estás restaurando cada órgano que ha sido afectado en el cuerpo de mi hermana y de mi hermano, Padre. Y declaro, Señor, sanidad abundante sobre ellos. Por tu poder, tú lo haces, Señor. Tú siempre lo has hecho y tú lo haces ahora y lo seguirás haciendo. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, mi Padre. Me deleito en ti. Me deleito en tu salvación. Cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es tu paz. Cuán inagotable es tu bondad infinita, Padre. Por eso nos deleitamos en ti. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, en estos momentos.
Porque tú estás llenando de gozo, estás sacando la tristeza, la incertidumbre que había en el corazón de tus hijas, de tus hijos. Ahora estás poniendo, Señor, esperanza, estás poniendo seguridad en ellos, Padre amado. Y tu Espíritu Santo se mueve y está revelando palabra a tus siervos, Padre, a tu sierva. Está revelando palabras, Señor. Y abro ese entendimiento y toco esos oídos, Padre, que se habilitan para escuchar tu voz. Abro esos ojos espirituales que pueden ver, Señor, tu obra creadora, Padre. Tu obra magnífica, tu obra poderosa en ellos, Padre. Tú eres soberano, tú eres precioso, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Por eso me deleito en ti. Por eso levanto mi voz a ti en unión con mi hermano, con mi hermana, y declaro tu grandeza, declaro tu poder maravilloso, Señor. Y una restauración completa, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno de recibir el honor y tú lo haces. Qué precioso eres, Señor. Qué precioso eres, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Me gozo y me deleito en ti en esta mañana, en tus hechos maravillosos. Y los proclamaremos, Señor, y anunciaremos, Señor, que tú eres el Rey sanador, que tú eres el Dios libertador, que rompe cadenas, que rompe ataduras, Padre, y que saque en victoria a tus hijos. Y que levantas de una manera maravillosa a tu pueblo, Padre, que confía en tu poder, en tu gloria, Padre. Por eso me gozo y me deleito en ti. Porque en ti hay salvación, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro castillo, mi Rey. Gracias porque tú estás ministrando. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Sigue ministrando en ese lugar, Padre. Esa palabra que está brotando, esas lenguas que están fluyendo, Padre, en los labios de mi hermana, de mi hermano, que brotan de lo profundo del corazón, Padre. Sigue ese raudal, Señor, ese cántico que está brotando ahí en el corazón, Padre. Ese fluir de tu gloria, Padre precioso. Oh, bendigo tu nombre, exalto tu nombre. Eres precioso, eres glorioso, eres magnífico, Dios. Gracias por esas aguas vivas que están corriendo desde tu santuario, Padre. Gracias porque tú estás extendiendo tu mano, Señor, y estás afirmando la vida de tus hijos y tus hijas allí donde están, Padre. Y esa presencia maravillosa, Señor, está cubriendo, Padre. Está ministrando ahí en la clínica, ahí en el hospital, Padre, sobre esas vidas, Padre. Y tú estás, Señor, declarando palabras como: a ti te digo, levántate. A ti te digo, sé fuerte. A ti te digo, sé valiente. A ti te digo, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. A ti te digo, sigue firme. A ti te digo, yo guío tus pasos. No temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu fuerza, yo soy tu escudo, te dice Dios. Yo soy tu Dios que te sostiene con mano fuerte. Levántate, porque vienen cosas mejores para ti. Vienen mejores cosas para ti. Oh, gloria a ti, Padre precioso. Me gozo y me deleito en ti. Gracias por la administración de tu Espíritu. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Sigue llenando ahí donde está mi hermana, Padre. Sigue fluyendo con esas lenguas, Señor. Esas lenguas angelicales, Padre. Porque la tristeza se está yendo, Señor. El temor se está yendo. La enfermedad está menguando, Padre. Y un espíritu de sanidad, un manto de sanidad comienza a cubrir los hogares, Padre. Y esa presencia maravillosa, Señor, que restaura, que levanta, que dirige, sigue fluyendo, Señor. Sigue fluyendo, se enciende ese fuego, Señor. Aún despierto a los profetas, Señor, y envío esa palabra sobre ellos, Padre, para que comiencen a levantar su voz de trompeta, Señor, anunciando lo que viene, Padre, anunciando tus hechos maravillosos, Señor, pero también con temor, Señor, y reverencia, reconociendo que tú eres el Dios precioso, que tú eres el Dios maravilloso, que tú eres el Dios de vida.
Gracias por lo que estás haciendo. Sigue ministrando, Señor. Sigue ministrando aún mientras compartimos tu palabra, Señor. Que esa presencia de gloria se haga manifiesta de una manera sobrenatural en ellos, Padre. Muchas gracias. Te alabo y te bendigo por tu pueblo y por tus hechos maravillosos, Señor. En ti nos gloriamos, en ti nos gozamos. Nuestra seguridad está en ti, nuestra esperanza en ti es ti, nuestro consuelo eres tú, mi Señor. Gracias porque eres sol de justicia para los que creen en ti, Padre. Porque eres luz para aquellos que se acercan a ti. Porque tú iluminas nuestro camino y nos entrega la victoria, Padre. Gracias por el tiempo y consolación que nos das, Señor, y no va a pasar, sino que vas a seguir ministrando aún durante esta semana, Señor. Durante los próximos días, Padre. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti, escuchando, viendo y sintiendo, Señor, las cosas maravillosas que tú estás haciendo, Padre precioso. Me alegro, me gozo, me deleito en ti, porque la bendición económica viene para tu pueblo, Señor. Y tu pueblo se fortalecerá y conocerá que tú eres el Dios omnipotente, el Dios de vida, el Dios de gloria, el Dios de gracia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te bendigo, mi Rey. Te exalto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y qué gozo estar conectados en esta mañana con ustedes, unirnos en un espíritu. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando su corazón esta mañana y hay una lucha que se sostiene espiritualmente, pero recuerde que la batalla es del Señor. Y Él está interesado en restaurar nuestras vidas, en levantarnos. Y yo sé que después de todo este tiempo, que quizás no sabemos todavía cuánto tiempo vamos a durar en poder reabrir la iglesia, pero lo más importante es que la iglesia no es un lugar. Lo más importante es que la iglesia eres tú y soy yo. Que Dios está habitando no en un lugar, aunque hay puertas de bendición. Hay puertas que Dios abre para la manifestación de su gloria, pero una puerta de gloria, como dice el Salmo 24, es tu casa, es tu corazón, es tu vida, en la medida en que tú te dispongas para que esa presencia de Dios se manifieste en ti. Por eso Dios me ha puesto en estos días a compartir de comenzar a andar en sus promesas, en su gracia, en su misericordia, y poder disfrutar de todo lo que Él está haciendo, hace y quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque Él es magnífico y Él está interesado en hablarte a ti, quizás con los problemas, con las dificultades que tú has estado pasando. Te has vuelto sordo, no sientes esa presencia de Dios, pero Dios quiere habilitar tu oído. Dios quiere habilitar tus ojos espirituales, y Él está interesado en hacerlo, y yo sé que lo va a hacer. Quiero meditar en la palabra, en un texto que yo estuve, creo que fue el martes o miércoles que estuve compartiendo con ustedes, pero hoy lo quiero ampliar. Y desde ese día el Señor me ponía en el corazón para que hoy, domingo, en este espacio, pudiera compartir con ustedes. Y justamente está en Oseas, capítulo 2, versículos 14 y 15. Creo que el día pasado meditamos únicamente sobre el versículo 14, pero quiero compartir algunas cosas que están en este texto que Dios nos está hablando, porque hay cosas que suceden y Dios está interesado, y Él es más interesado en transformarnos, en cambiarnos, en restaurarnos. Y qué importante es eso, porque cuando estamos dispuestos para el Señor, cuando estamos despiertos para Él, cuando entendemos los propósitos de Dios. ¿Usted cree que Dios no tiene propósitos con toda esta pandemia que estamos viviendo? Se está saliendo del control del hombre, pero está el control de Dios, que es lo más importante. Y Dios está interviniendo en las naciones en este tiempo de una manera sobrenatural. Lo que tenemos que nosotros entender es ¿para qué? ¿Por qué? Uno es para llamar la atención de su pueblo. Voy a leer en Oseas capítulo 2 versículos 14 y 15. Dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y le hablaré a su corazón. El versículo 15 dice: y le haré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su vida de la tierra de Egipto. Ahora, qué interesante es que Dios siempre toma la iniciativa.
Tal vez a veces nos lleva a desiertos que no nos gustaría estar. Y tal vez si tú quieres buscar de Dios, buscaría el lugar secreto. Tal vez has habilitado un lugar para que allí en ese lugar tú puedas tener comunión con Dios. Desde que salió esta película y este libro de Cuarto de Guerra, yo sé que hay hermanos, hermanas que tienen ese cuarto de guerra, que ahí en su pared tienen colocadas sus peticiones, que están clamando al Señor. Y gloria a Dios por esas personas, porque son a través de ellas que Dios muchas veces nos da la victoria. Y eso es una verdad, y Dios lo hace. Y Dios levanta en medio del pueblo un pueblo que clama, que gime. Como dice ahí en Isaías 1, si no hubiera dejado un remanente pequeño, serían como Sodoma o igual que Gomorra. Sigue adelante si Dios te ha puesto en ese lugar, y te animo a que lo hagas con fidelidad, no para los hombres, sino como para Dios, cumpliendo el llamado que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros. Porque en este tiempo es muy importante que tú y yo nos peguemos de esos tiempos de adoración, de intercesión, para conocer y entender todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestra vida, en lo que están a nuestro alrededor. ¿Qué está diciendo el texto? Dice Dios diciendo: llevaré a Israel al desierto. He aquí la llevaré y la traeré al desierto. El contexto un poco de este pasaje es bien importante. A mí me gusta predicar a veces cuando estoy hablando de la familia, del primer capítulo de Oseas, porque es un capítulo duro. Un capítulo que quizás con la posesión moderna no estamos dispuestos a asumir, ni como líderes, ni como iglesia muchas veces. Y Dios le pidió cosas a sus siervos que en este tiempo, contextualizando, diríamos: qué locura, yo no haría eso. Señor, yo soy santo, y cómo se le ocurre yo voy a hacer cosas como estas. ¿Por qué? Porque para demostrarle una enseñanza profética al pueblo de Israel, Dios manda a Oseas a casarse con una mujer prostituta. Lo traiciona, se va detrás de sus amantes. Y Oseas sufre por todo esto. Pero Dios está hablando que es lo mismo que está haciendo el pueblo de Israel, y lo contextualizo ahora a la iglesia, porque a la iglesia a veces ha sido indiferente con Dios. ¿Qué hace Dios? Entonces comienza a traerle. Y notemos que Dios quien toma la iniciativa de llevar al desierto, porque dice: he aquí yo la traeré. Él toma la iniciativa. Y no necesariamente el pasar por el desierto implica de que estamos en pecado, de que nos hemos cometido falta a nosotros, sino que los desiertos por lo general siempre nos habla de un lugar donde Dios quiere hablar a nuestro corazón. Porque como he venido compartiendo en los devocionales de esta semana, a veces nuestra vida es tan ruidosa que no nos permite el sacar el tiempo para escuchar la voz de Dios, la presencia de Dios. Yo te pregunto: ¿estás en un desierto? Pienso que hasta cierto sentido no solamente ustedes, sino todos. Porque Dios nos, voy a decirlo así, de esa manera, nos encerró. Algunos se saltan los momentos y quieren hacer lo que se les da la gana, y nos caracteriza realmente muchas veces la rebeldía en nuestro corazón. Sabemos que está en fuego nuestra salud, sabemos que está en fuego nuestra vida, está en fuego la familia, y muchas veces no nos interesa a nosotros, porque se está manifestando qué es lo que realmente está en nuestro corazón y en nuestra vida. Sí, hay compromisos y hay que cumplirlos. Tampoco es para llenarnos de miedo. Hay gente que dice: nos vamos para el desierto, y dice: yo no quiero ese lugar. ¿Por qué? Porque de día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Pero ¿qué hace Dios? Dios dice: voy a traerla. Y la primera cosa que Dios comienza a restaurar, y a través de todos los procesos que Dios está haciendo en nosotros y quiere hacer en nosotros, es que nos lleva al desierto. Pero antes de llevarnos al desierto, Él nos atrae, y la primera cosa que nos restaura en nosotros es la capacidad de oír. No el ruido de la calle, no el ruido de la ciudad, sino el ruido de su voz, la voz de Él. El susurro de Dios, la voz apacible, como le habló a Elías, una voz apacible, una voz suave, donde tú puedas tener comunión con Él, donde no sea tú solo el que habla, sino que puedas con paciencia escuchar esa voz de Dios. Le restaura, y lo primero que Dios quiere restaurar en ti y en mí es la capacidad de oír. Porque note lo que está diciendo la primera parte del versículo: porque aquí yo la traeré
Yo la traeré. Una versión, creo que la Nueva Versión Internacional dice, por eso ahora voy a seducirla. ¿Saben una cosa? Es interesante cómo Dios nos atrae. Jeremías dice, mencionando cuando Dios comenzó a traerle, a llevarle a sus pies, dice, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Y realmente Dios comienza a mostrar su amor, nos atrapa, nos atrae, nos llena de misericordia, nos muestra su amor, nos muestra su fidelidad, nos muestra su paz, nos responde peticiones. ¿Y usted no ha notado que recién convertido Dios te respondía rápido? ¿Qué pasó ahora? Pueden pasar muchas cosas, pueden haber pasado muchas circunstancias, pero es importante que Dios quiere hacer cosas maravillosas y te atrae. ¿Quién no se ha enamorado del Señor? A ver, todos los que han visto su amor, su gracia, y eso está atrayéndonos hacia Él. ¿Para qué? Para hablarnos. El Salmo 50, Isaías 54 dice, me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo un buen discípulo, dice esta versión. Qué interesante que cada mañana tú te vuelvas costumbre ese anhelo de estar en la presencia de Dios. A veces Dios nos despierta a las 3 de la mañana, 3:30, y uno dice, se me fue el sueño. Y la gente, cuando no entiende que Dios que está orando, simplemente comienzan a preocuparse. Yo le digo, mira, aprovecha esos momentos de desvelos para que tu oído se afine. Te está trayendo al desierto para que escuches esa voz de Dios. Y tal vez llegue el momento, como muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo no me quiero levantar si primero tú no me hablas, Señor. Por eso hemos querido hacer los devocionales, no en la noche, sino en la mañana. Antes a veces siento que debería hacerlo a las 5 de la mañana, pero digo, mis hermanos están descansando y algunos tienen que ir a trabajar. Y a esa hora es una buena hora para buscar la presencia de Dios. Lo hago en privado, pero también qué bendición poderlo hacer con ustedes. Que cada mañana tu oído pueda ser afinado, pueda ser adecuado para escuchar esa voz de Dios. Que haya un gemir dentro de ti, Señor, abre mis oídos espirituales para oírte. Quiero oír, Señor. O poner ese cántico de Marcos que decía, quiero oír tu dulce voz. Quiero escucharte hablar, Señor. Y cuando tú aprendes y habitúas a esa voz de Dios, en esa atracción que Él tiene para ti, ay Dios, el día que falta esa voz, siente que te falta el aire, siente que te falta la vida. La segunda cosa que según estos dos versículos, según estos textos, Dios quiere restaurar en nosotros, es el fruto de nuestro trabajo. Dice también, y le haré sus viñas desde allí. Algo que Dios está interesado es que tú comiences a ver el producto de esa relación con Dios. Y hay un versículo que me encanta leer, que está en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Lo digo en memoria, lo sé en memoria, pero separados de mí nada podéis hacer. Pero en esta mañana se la voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, el discípulo que sigue unido a mí y yo unido a él, es como una rama que da mucho fruto. Y escuchen lo que sigue diciendo. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Le leo otra vez el texto. Escúchenlo. El discípulo que sigue unido a mí y yo unido a él, es como una rama que lleva mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Qué interesante que cuando empezamos a trabajar unidos con el Señor, podemos ver los frutos. Y eso es lo que sucede cuando estamos viviendo ese primer amor con el Señor. Vemos que todo prospera. Vemos que todo sigue adelante. Vemos que esa gracia de Dios fluye a través de nuestra vida. Nos llena, nos alienta, nos fortalece. Eso es hermoso. Pero con el tiempo nos vamos apartando de Dios y no nos damos cuenta a qué horas. Estamos, como menciona cuando leemos la vida de Sansón.
Se confió tanto en el poder de Dios, se acostumbró tanto a que era casi una responsabilidad de Dios estar con él, que dice la palabra que cuando le fue cortado el pacto, cuando quebrantó el pacto, cuando le cortaron el cabello, dice la palabra, que era el compromiso en Nazareo, dice que él pensó, esta vez saldré como las otras, y no se había dado cuenta que el Espíritu se había separado de él. Las muchas ocupaciones, a veces descuidamos esa comunión con Dios y pensamos que Dios está ahí porque es la obligación de Él. Y qué pena, no es la obligación de Él, porque note que este versículo me está diciendo en una forma clara, mire, tenemos que estar unidos nosotros con Él y Él con nosotros. Y hace la comparación en esta versión, que es como una rama que da mucho fruto, que si uno de ustedes se separa de mí no pueden hacer nada. Es necesario, amado hermano, amada hermana, que poder entender la diferencia entre trabajar para Dios y trabajar con Dios. Es mucha la diferencia. Yo puedo decir voy a trabajar para Dios, pero ¿saben qué termina eso? Termina en una esclavitud, en cansancio, en agotamiento, en un desierto. Y más adelante Dios diciéndome, ¿por qué estás haciendo cosas que yo no te mandé a hacer? Señor, yo pensé que era esto lo que quería. Y tal vez Dios te va a decir, yo nunca te mandé a hacer eso. Y hay a veces cansancio en el trabajo, fatiga inclusive en el mismo ministerio, porque estamos haciendo cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. Hacemos para Dios, pero no estamos trabajando en unidad con Él. Por eso les digo, necesitamos entender la diferencia entre trabajar para Dios y trabajar con Dios. Alguien le escribí en esta semana, no recuerdo a quién, en una respuesta que le di por Face, le decía, tú y Dios hacen un gran equipo. Y es una frase que salió de una de las iglesias de la ciudad hace algunos años atrás. Tú y Dios hacen un gran equipo. ¿Por qué? Porque es necesario estar conectados con Dios, unidos con Dios. Hay una cartilla que nosotros compartimos tiempo atrás en una serie de discipulado, que justamente esa cartilla dice, unidos con Dios tengo la victoria, unidos con Dios vamos a hacer un gran equipo, unidos con Dios vamos a alcanzar objetivos, unidos con Dios. Es cuando Él está con nosotros donde logramos ver el fruto de todo aquello que estamos haciendo, estar conectados. Pero cuando estamos conectados también debemos ser receptivos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tú te conectas con Dios y comienzas a comprender lo que Él quiere que haga, porque las manos de Dios eres tú. Tú eres la voz de Dios. Dios te dice, préstame tus labios para hablarle a este pueblo. Dios le dice, préstame tus manos para edificar, para plantar. Dios te dice, préstame tus pies para llevarte o para ir donde quiero hacer mi obra. Ser receptivos. ¿Qué te está diciendo Dios? Que esa palabra de Dios impacte tu corazón. Que esa palabra de Dios sea la guía, sea la que te ayuda en esa comunión, en esa unión con Dios. Tú entiendas perfectamente y no cuestiones lo que Él quiere hacer, porque a veces nos manda a hacer locuras. A veces cuando nos reuníamos, alguna ocasión Dios le dijo a uno de los profetas, ande en medias, profetiza en medias, y todo el mundo decía, ¿en medias? ¿Y no le da pena? ¿No le da vergüenza? ¡Qué oso!, dirían ahorita los jóvenes. Mire, para con Dios no hay ningún oso. Para con Dios, cuando tú eres obediente, vas a ver esa gloria de Dios tan grande y se va a ver el fruto de su trabajo. Por eso le dice el versículo, y les daré sus viñas allí, en el desierto, sus viñas. Pero también cuando estamos conectados, cuando somos receptivos, vamos a ser efectivos en todo lo que hacemos. Eso es lo que necesitamos y eso nos anima cuando vemos que la palabra de Dios es prosperada. A través de, creo que 2 Tesalonicenses dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero ella no va a correr si nosotros no estamos conectados con Dios, si nosotros no somos receptivos a lo que Dios quiere hacer, para ver el fruto de lo que hacemos. Allí cuando tú ves el fruto, cuando te das cuenta que vale la pena servir o estar mejor unidos con el Señor, trabajar unidos con Dios,
Hay cansancio, hay fatiga cuando lo hacemos, pero hay alegría y gozo, porque así se levanta el mismo infierno. Vemos cumplida perfectamente lo que dice la palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Trabaja con Dios, no para Dios. Trabaja con Dios, porque tú y Él, vuelvo y repito, hacen un gran equipo. Porque Él guiará tus pasos, porque te hará sabiduría, porque Él te hará ciencia, porque los dones comenzarán a fluir de su Espíritu Santo, pero sobre todo va a haber un gozo y va a haber el fruto del esfuerzo de tu trabajo, como dice Isaías 53. Dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Eso es lo que espera Dios de sus siervos y sus siervas. La primera, abrir el oído. Lo segundo, ver el fruto del trabajo que tanto anhelamos. La tercera cosa que me está diciendo estos dos textos también es nuestra perspectiva de la vida comienza a cambiar. Porque dice, el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor. Ahora, el valle de Acor era el valle del juicio. Otra versión dice, convertiré su desgracia en gran bendición. El valle de Acor fue donde, valga la redundancia, apedreado Acán. Una vez que desobedecieron el mandato de Dios al tomar a Jericó, Él le dijo, no vayan a tomar absolutamente nada porque todo lo de esa ciudad es anatema. Podían recogerlo para la casa de Dios, y algunas veces cuando estoy enseñando de ese texto, yo les he compartido porque eran las primicias para Dios y Dios es celoso con sus primicias. Jericó era primicia para Dios, las demás naciones le pertenecen al pueblo. Otro día hablaremos de primicias. Pero lo que Dios está reclamando es que Acán fue llevado al valle de Acor y allí lo apedrearon por la maldad que había hecho, por el pecado, porque había hecho errar a Israel. Y se levantó un monumento y fue llamado ese lugar Valle de Acor. Pero él dice que ese valle de Acor, ese valle de la vergüenza, ese valle de muerte, esa desgracia que sucedió, dice Dios, la voy a convertir en bendición. Allí en el desierto tú comienzas a ver las cosas de una manera totalmente diferentes. En esos momentos de soledad en el desierto, donde es tú y yo, donde Dios separa todas las cosas, aparta todas las cosas, es donde Dios comienza a ver su gloria, o donde tú comienzas a ver mejor la gloria de Dios sobre su vida. ¿No fue lo mismo que le pasó a Moisés? ¿Dónde estaba Moisés al principio? En el palacio, en el mejor lugar, en la mejor universidad, instruido, y tenía el derecho, según la misma palabra, de ser otro faraón. Pero nos dice el libro de Hebreos que él desechó, menospreció ese lugar de comodidad, como muchos de nosotros buscamos, para servir a Dios, para estar unido con Dios. ¿Qué le tocó hacer? A sus 40 años, dice la palabra, ir al desierto. A los 40 años estar allí, solos con Dios, solamente con Dios. 40 años para, digo yo, y espero que me escuche bien, desaprender. A ver, se nos volvemos mecánicos y nosotros queremos hacerlo de nuestra mejor manera. ¿Sabe cuándo se manifiesta más ese estilo? Cuando nosotros sentimos esa rabia porque alguien está haciendo lo malo. Señor, yo soy instrumento tuyo y úsame como instrumento tuyo, no para restaurar, sino para ejecutar juicio. Pero Dios quiere transformar nuestro corazón, quiere cambiar la perspectiva de nuestra vida. Allí le habló a Juan el Bautista. ¿De dónde salió Juan el Bautista? ¿Dónde permanecía él? En el desierto, con unas vestiduras, y en los 40 días que tuvimos de enseñanza al principio de este tiempo, yo les enseñaba cómo Juan el Bautista vestía bien raro, comía raro, hablaba raro, bautizaba raro, pero fue el que Dios colocó para bautizar al Señor Jesucristo, y ese era el ministerio, el preparar el camino para el Señor Jesucristo. Pero estaba en el desierto y se habla de él, y el mismo Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista que era el más grande de los profetas. ¿Dónde permaneció? En el desierto. Aún el mismo Señor Jesucristo, al empezar el ministerio, cuando hizo sus 40 días de ayuno, antes de empezar su vida pública, ¿dónde permaneció? En el desierto.
Dice que allí fue tentado por el diablo. Allí tuvo que confrontarse consigo mismo. Ahí tuvo que salir de sus labios la decisión por la parte humana de decir: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo le ofrecía allí las cosas para que, o mejor, para que hiciera las cosas de una manera fácil. Porque somos facilistas, nos gustan las cosas fáciles. Quizás tu sueño es tener no sé cuántos millones. Y te proyectas y haces un plan de trabajo y vas a decir: en 10 años yo necesito tener 300 millones de pesos. 10 años, 10 años. Y eso sí eres ahorrativo. Pero alguien puede venir y decirte: ¿sabe qué? Te voy a dar 300 millones de pesos si dejas de hacer esto. Si negocia principios bíblicos. Pero esos 300 millones de pesos mal habidos no te van a servir absolutamente para nada. Vas a llevar ruina, vas a arruinar tu vida. Y te va a salir muy costoso. Pero si esperas en Dios, Dios te puede bendecir en fracción de segundos. Es como cuando dice la palabra, que basta una declaración de Él. O como dijo alguien en la Biblia: una palabra tuya basta para sanar, para bendecir, para levantar. El valle de Acor por puerta de esperanza, esa nueva perspectiva. Y allí le habla a Dios. ¿Por qué? Porque el desierto es un proceso de descontaminación. Y yo creo que todo este tiempo que llevamos, ya no le podemos decir cuarentena, porque llevamos más de 100 días, ya pasamos los 40 años, 40 años no, 40 días. Ya me parece 40 años. Pero es interesante porque Dios está sacando cosas del mundo de nosotros. Y algunos gritan allí desde el encierro, la desesperación. Y Dios está diciendo: déjame completo el proceso contigo. ¿Por qué te afanas? Ya hay gente afanada en reunirse ya en lugares. Y yo les digo: no, todavía no. Porque a través de Isaías 26 nos está diciendo: escóndete un poquito en tanto pasa la indignación. Y no ha pasado todavía. Ya vendrá el tiempo de gozarnos, de reunirnos, de alegrarnos, de abrazarnos nuevamente. Yo sé que ese tiempo va a venir, pero todavía no. ¿Y por qué todavía no, pastor? Porque Dios no ha cumplido el propósito con el cual pasa este tiempo. Porque todavía la iglesia sigue endurecida. Porque todavía tú y yo no hemos aprendido a habitar nuestros oídos. Todavía no hemos aprendido a trabajar unidos con el Señor. Pero la promesa de Dios es que en medio de la desgracia, en medio de la tribulación, en ese valle de Acor, Él promete darnos la bendición. No fue por un desierto que pasó. No lo entendía, lo perdió todo. Quizás hay gente que ha perdido sus negocios. Hay gente que ha perdido tantas cosas. Y a veces piensan que no se van a volver a levantar. Pero yo te digo en este día, en el nombre de Jesús, Dios tiene cosas mejores que las que tenía. ¿Perdiste el trabajo? No importa, aprovéchalo para buscar esa presencia de Dios. Y cuando tú te llenes de Dios, te va a abrir una puerta que jamás pasó por tu mente y por tu corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios es quien quiere guiar tu vida. ¿Tú crees que te vas a morir de hambre? Te lo compruebo por la palabra, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, y está escrito en el Nuevo Testamento y está escrito en el Antiguo Testamento, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toma una nueva perspectiva de vida. Cuando tomas una nueva perspectiva de vida, tú entiendes que tu bendición no depende de lo que corres, no depende de lo que hagas, sino depende de la voluntad de Dios para tu vida, que la aceptes y se somete. Porque si sigues obstinado en hacer lo que estás haciendo y no ves la bendición de Dios, es porque Dios te está diciendo: para un momento, y vas a hacer las cosas conmigo, vas a hacer las cosas conforme yo te voy a decir, y tu vida va a ser de bendición, y se va a cumplir lo que dice la palabra, que serás bendición donde quiera que vayas. Porque en tus manos bendecirá todas las cosas. Y se cumple un versículo que yo cito mucho en las enseñanzas, y es el Salmo 1:3. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja nunca cae. Y escúcheme, todo lo que hace prospera. ¿Es esta palabra una verdad en tu vida?
pero vas a tener que leer y de pronto en estos días vamos a meditar en el Salmo 1. ¿Qué tengo que hacer para que eso sea una verdad en mi vida? Pero Dios quiere levantar una perspectiva diferente de tu vida. Job no lo entendía. Sus amigos no lo entendían hasta que no tuvo un encuentro con Dios. Y Dios lo tomaba preguntas y le hizo reflexionar sobre la creación, sobre todo lo que él ha hecho. Y un otro versículo que cito yo es lo que dice en Job 42, donde Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Eso es una perspectiva de vida diferente, y es a lo que tú y yo estamos siendo llamados por parte del Señor. Habilitar tu oído, que tú puedas ver el fruto, restaurar el fruto de tu trabajo, porque estás mejor haciendo las cosas de una manera diferente. Que tú cambies tu perspectiva de vida, que entiendas que solamente con Dios, y aún en los momentos de fracaso, Dios te va a dar una esperanza diferente. La cuarta cosa es restaurar la alabanza. Y mire cómo dice el texto: una alabanza para Dios. Dice: y allí cantará como en los tiempos de su juventud. ¿Sabe? A veces por la angustia se nos olvida cantarle al Señor. Una de las cosas que trae esta pandemia, especialmente la persona que ha pasado por ella, es que ataca mucho los sentidos, las emociones, las destruye. Y con la mayoría de personas que he hablado, que han pasado el proceso, que han salido victoriosos en este proceso de pasar por esta pandemia, les ataca mucho la nostalgia. Sus emociones son afectadas. Y yo hablaba y Nora me contaba, si ustedes quieren pueden llamarla y preguntarle, porque ella me decía: ¿saben qué interesante? Que cuando viene la depresión, cuando viene la opresión, cuando llega como un momento de angustia, cuando las emociones, los sentidos, los sentimientos son afectados, ella dice: me coloco música cristiana, comienzo a alabar a Dios, y cuando comienzo a alabar a Dios, esto se va. Hemos enseñado, y los de alabanza, los que trabajan en el ministerio, saben el poder de la alabanza. Saben lo que es sacrificio de alabanza. Saben lo que es cantarle a Dios, glorificarle a Dios. Y la Biblia nos enseña que no perdamos ese sentido de gratitud a Dios, porque en la alabanza, en ese cántico que le expresamos a Dios, estamos expresando la grandeza de Él. Cantamos con gozo, con júbilo a Él. Ahora, yo siempre digo que el grado de alabanza que hay en nuestros labios y corazón revela el nivel de confianza que tenemos en Dios. Escúchenme cómo se lo estoy diciendo. El grado de alabanza que hay en nuestros labios y en nuestros corazones revela el nivel de confianza que tenemos en Dios. Hace mucho tiempo estamos haciendo una campaña, todavía no era pastor, y fuimos a un pueblo del Tolima. Íbamos justamente para una Semana Santa, creo que fue. Y Dios nos había 15 días antes, creo, dicho que algo raro nos iba a pasar. Nos fuimos con un grupo de personas, y yo sé que algunas de las personas que me están escuchando fueron parte de ese equipo. Teníamos un grupo evangelístico y misionero en ese tiempo, aunque el pastor nunca estuvo de acuerdo con ese grupo, pero nosotros en nuestra rebeldía lo hacíamos. Qué tiempos. Y nosotros veníamos de Chaparral, Tolima. Veníamos cansados en 3 días de testificar casa a casa, en las calles, en un lugar y en otro. Todo lo que hizo fue, una hermana se ganó una persona, una sola persona. Nadie más en esos 3 días, hablando en la mañana, hablando en la tarde, predicando en la noche, se convirtió. Solo una persona. Y creo que éramos 12 los que habíamos ido. Bueno, dijimos: Señor, sembramos la semilla. Solo una persona que fue restaurada, que siempre rechazó el evangelio, nunca había querido aceptar, pero en ese tiempo, por el tiempo que fuimos, él se restauró con el Señor. Y veníamos en el transporte, en un bus de allá para acá, y no podíamos dormir inquietos. Y yo recuerdo que cuando de pronto se pararon unas personas en medio del bus y nos dijeron: esto es un atraco. Y comenzaron a quitarnos todas las pertenencias, todo lo que teníamos. Comenzaron a robárnoslo. Y fue interesante, porque en medio de la tribulación hubo un cántico que brotaba en mi corazón que decía, que entonamos a veces en la iglesia, dice: yo no
Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentra allá, dice ese cántico, yo nunca temeré. Y luego volví y repite la canción, nos trajo aquí para obtener la tierra que Él nos dio. Ese cántico brotaba. Y yo cantaba ahí en una forma suave, no levantaba mucho la voz. Y una hermanita que estaba ahí a mi lado decía, pastor, hermano, no me decía pastor todavía, hermano, no es tiempo de cantar, es tiempo de orar. Le digo, sí, pero mi corazón quiere cantar en medio de estos momentos. Y yo cantaba ese cántico. Y digo, Señor, aquí voy a ver tu gloria, Señor, en medio de este atraco que nos estás haciendo. En medio de un zancudero a la 1 de la mañana impresionante. Y tal vez en ropa interior nomás porque nos hicieron quitar todas las vestiduras. Pero sabe que yo dije, Señor, si tú me has llamado a predicar tu palabra, aquí voy a ver tu gloria. Y yo recuerdo que yo coloqué mi ropa, tan pronto nos bajamos del bus teníamos que quitarnos la ropa y colocarla en un lado. Y yo dije, Señor, mi ropa no va a ser tocada, ni mis pertenencias van a ser tocadas, Señor. Estaba con mi esposa, en una de las bodegas estaba el equipaje de nosotros. Esa puerta nunca la pudieron abrir. Le hicieron fuerza, trató el mismo ayudante de abrir la puerta porque querían sacar lo que había ahí. Nunca pudieron abrir esa puerta. Yo recogí mi ropa y me la puse aquí debajo del sobaco. Y yo decía, Señor, y me puse a pensar, después voy a decir que yo le escondí la ropa y cogí y me la coloqué sobre la cabeza para que los ladrones, los atracadores se dieran cuenta. Y yo me subí y nadie me dijo nada. Inclusive tenía un reloj. Y me dijeron, muestra ese reloj. Yo mostré mi reloj y, ¿sabe? Me ofendieron. Me dijo, eso es una chatarra. Y yo le decía, ¿cómo se le ocurre ir a maltratar mi reloj? Que era un buen reloj. Yo lo compré por mucho precio y estaba enojado porque me dijeron que ese reloj era una chatarra. Pero no entendía que era Dios guardándome. Después de que nos subimos al bus nuevamente, abrieron el ayudante fue y abrió esa bodega y él decía, ¿por qué no la pudimos abrir? Estabas inseguro. Pero yo sé que había ángeles cuidando. Ese es lo que Dios, había un cántico. Y es el cántico que tiene que permanecer en nuestros labios. Porque allí en medio de la angustia del valle, en el valle de Acor, el valle de la desgracia, en el valle de la desesperación, ahí hay un cántico. Y cuando tú puedes brotar ese cántico, te vas a gozar en la presencia del Señor. Aprende a gozarse en Él. Porque vuelvo y repito, el grado de alabanza que hay en nuestros labios y corazones revela el nivel de confianza que tú y yo tenemos en Dios. No estaba Pablo y Silas en la cárcel, creo que era, y estaban cantando al Señor. ¿Y qué pasó? Un ángel le abrió la puerta. No estaban angustiados, a pesar de que al otro día los iban a matar. Cuando tú aprendes a alabar al Señor, aún en medio de la angustia, cuando hay un gozo que tú permites en su corazón, vas a ver la gloria de Dios y la angustia no va a inundar tu corazón y tus oídos y tus ojos van a estar habilitados para escuchar y ver lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de que ese cántico permanezca en nuestros labios. Y la quinta cosa que quiero compartir es justamente la libertad que Dios nos quiere dar, especialmente la libertad del pecado. Tal vez en la casa hemos tenido tiempo o hemos tenido la oportunidad para santificarnos para el Señor. Depende de cómo estés usted utilizando las redes sociales. Depende de la forma como usted haya cerrado las puertas que está alimentando la carne. Mire lo que dice el texto. Dice, como cuando salió de Egipto. Volverá la alabanza a ellos como la alabanza de su juventud, como cuando salió de Egipto. Cuando el pueblo salió de Egipto, salió con cánticos y una vez cruzaron el Mar Rojo, dice que María tocó el pandero y comenzó a engrandecer el nombre del Señor y danzaron y hubo danza y hubo regocijo al cruzar el Mar Rojo. Y comenzó inclusive María a hacer un cántico y una de las canciones que cantamos hasta hoy en día fue pronunciada por ella en esos momentos, porque había regocijo, porque fueron liberados, porque Egipto para el pueblo de Israel significaba o era sinónimo de una esclavitud, inclusive de pecado, por lo cual ellos estuvieron sometidos durante muchos años en ese país. Egipto para el cristiano significa el mundo. ¿De dónde te sacó Dios? Del mundo. ¿A dónde Dios quiere evitar que regrese? Al mundo. Pero tenemos que ser liberados, tenemos que aprender a someter nuestro corazón, a andar rectamente, justamente delante de Dios.
Y muchas veces hemos visto, y eso es lo que a mí me duele en el corazón al ver cristianos o jóvenes o personas que disfrutan de la bendición de Dios, hablan en lenguas angelicales, Dios les da el poder, Dios les da la gracia, Dios le da la bendición, Dios les da tantas cosas, gozan, lloran en la presencia del Señor, hacen cánticos nuevos al Señor y de un momento a otro aparecen en el mundo y digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la delicia que ellos sentían de estar en la presencia del Señor? Se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Hay un texto que está en Gálatas 3 y lo voy a leer, Gálatas 3:3, y lo voy a leer en la versión Biblia de lenguaje sencillo o traducción del lenguaje actual. Perdónenme por usar estas versiones, pero me gusta ampliar la idea. Y mire cómo lo dice. Pablo está hablando de la iglesia de Galacia. Y el problema de la iglesia de Galacia fue que se convirtieron al Señor y se volvieron atrás, se volvieron a los rudimientos de la ley. Empezaron por el Espíritu Santo a tener libertad y se volvieron nuevamente a la esclavitud de la ley. Es el tema que menciona el libro de Gálatas. Y al llegar al capítulo 3, versículo 3, mire cómo lo dice, y lo he tomado en esta versión porque me aclara más la idea de lo que el Señor quiere compartir contigo. Dice, si esto fue así, dice, ¿por qué no quieren entender? Y escuche cómo lo dice. Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, pregunta, ¿por qué ahora queréis terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Me escucha cómo está diciendo esta versión? Te la repito. Si esto fue así, dice Pablo, dice la palabra, ¿por qué no quieren entender? Él está hablando, si disfrutaron de la comunión con el Espíritu Santo, si comieron manjares de lo alto, ¿por qué no quieren entender? ¿Qué es lo que no quieren entender? Y le dice que si para comenzar esta nueva vida necesitaron de la ayuda del Espíritu de Dios, le pregunta, les hace reflexionar diciéndole, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Te das cuenta que a veces es necesario que Dios nos lleve al desierto porque queremos hacer las cosas según nuestro parecer y según Dios? Porque queremos hacer las cosas según nos parece a nosotros y no según lo que Dios quiere hacer contigo. Ay, si aprendieras a hacer las cosas con la ayuda de Dios, tú y Dios haciendo un gran equipo, ¿cómo vería el fruto? ¿Cómo cambiarían tus negocios? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva de la vida? ¿Cómo disfrutarías de escuchar cada mañana esa voz de Dios? Y no solo en la mañana, durante el transcurso del día. ¿Cómo verían las cosas maravillosas que Dios está dispuesto para hacer contigo? Y qué lindo cómo está confrontando a través de este versículo. Qué hermoso. Porque Dios dice, reflexiona, quita la locura que ha llegado a tu corazón. Porque se está haciendo cosas que yo no te mandé a hacer. Sométase directamente a Dios, suelta el pecado, suelta la dureza de corazón, abandónate en las manos del Señor. Y termino diciendo, como dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tal vez se nos han detenido muchas cosas. Tal vez los planes, lo he escuchado en algunas personas que lo expresan. Yo tenía unos planes para este año y alguien mencionaba de esta manera. Yo tenía muchos planes para el año 2020, pero Dios tenía otros. Nosotros como red de iglesias internacionales hicimos unos planes para aquí a Colombia, pero Dios tenía otros. Y tiene otros porque todavía no lo tenemos muy claro. Y sé que en este desierto Dios nos va a estar hablando y nos va a estar diciendo ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? Lo que dice Hebreos. Primero, reflexionar que es con la ayuda del Espíritu Santo, que es con la ayuda de Dios que vamos a lograr las cosas, no por nuestros propios esfuerzos. Segundo, despojémonos, como dice Hebreos 12:2, de todo peso. Suelta la carga. Tú no puedes hacer nada con la preocupación. Suelta la carga. Pero también suelta el pecado que batalla en tu corazón. Hay pasiones, hay concupiscencia, como dice la versión del 60, que batallan dentro de nosotros. Hay sueños que lo queremos lograr ya, pero eso no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y créame que Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida.
Despojémonos del pecado, esa batalla interior de querer hacer cosas que no están de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para ti. Y comienza a correr, pero corra con paciencia. El año pasado, el Señor me dio una palabra mientras estaba en Ecuador, creo que estaba, o tal vez estaba en Chile. Y Él me dijo a través de un siervo de Él, y me dijo: Landés, sigue el camino que has iniciado. Ahí estoy yo, pero no corras. Sigue haciendo lo que está haciendo, pero no corras, porque aún no he preparado a las personas con las cuales vas a formar equipo y vas a llevar mi gloria en las naciones. Y yo decía: Señor, pero mira, ya está listo fulano. Y yo le mencioné al Señor y Él me dijo: despacio, porque yo tengo que trabajar en ellos para que se dispongan su corazón, para que formen el equipo que yo estoy llamando para los últimos tiempos. Yo lo creo. Y Dios, sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Despójate de todo peso, despójate del pecado, ese apetito que hay en su corazón, y corra con paciencia esa carrera que Dios tiene trazada para ti, y vas a ver la gloria de Dios. Quiero terminar diciéndole que aunque no entendamos el desierto que estamos pasando, siempre contiene en ese lugar la promesa, un romance con Dios, una intimidad con Dios que te va a formar, que te va a edificar, que te va a llenar. Asegúrate de que si estás pasando por ese desierto, puedas obtener la mayor ventaja posible de esa experiencia de permanecer ahí. Dios tiene cosas maravillosas para ti, amado hermano, si tú lo pudieras entender. Pero acuérdate que la desesperación, acuérdate que la falta de temor de Dios, la falta de considerar las cosas, de permanencia, de constancia, te van a echar a perder todo lo que Él ha trazado sobre ti. ¿Tú no crees o tú dudas que Él desconoce tu camino? ¿Tú dudas que Él desconoce el clamor que estás haciendo? Yo te digo en el nombre de Jesús, Él sabe por dónde estás pasando. A lo mejor Él sabe la enfermedad que tú estás viviendo. Él conoce los temores que hay en su corazón. Y lo dice la palabra. Solamente debes de confiar y esperar plenamente en su gracia, en su comunión y en su verdad. Yo te invito a que oremos un momento y le digamos: Padre precioso, yo te doy gracias, porque yo sé que tú nos has hablado en este día. Y yo te pido, Padre mío, que esta palabra que hemos recibido y que está ministrando con tu Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones, Señor. Que podamos entender, conocer y ver esa gracia y esa misericordia preciosa que viene de ti, mi Rey amado. Gózate y alégrate con nosotros, Señor, y permítanos disfrutar de esa grandeza maravillosa tuya. Si estamos en ese desierto, si nos has traído, y si este tiempo de pandemia es un tiempo de desierto, Señor, que nos podamos gozar en ese desierto, cantar a tu nombre, Señor, hablar contigo, pero también, Señor, unirnos contigo, para que cuando salgamos de este tiempo, Señor, podamos conquistar grandes cosas que tú ya tienes preparadas con anticipación, Señor. Yo sé que no te has olvidado de nosotros. No te has olvidado de los proyectos que tiene con nosotros. Y nosotros no nos queremos olvidar de ellos, porque vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu bendición, vamos a salir fortalecidos, Padre mío, de este tiempo. Como familia, Señor, una familia unida, como ministerio unidos, Padre precioso. Pero también no haciendo nosotros, Señor, las cosas separados de ti, sino unidos contigo. Unidos, Señor, en tu paz, unidos con tu Espíritu, porque entendemos lo que tú nos dices aquí en tu palabra, que separados de ti no podemos hacer nada, Padre. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Pon la paz tuya en el corazón de tus hijas y tus hijos, y que puedan seguir disfrutando de la comunión que tú tienes para con cada uno de ellos. Muchas gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Qué bueno, mis amados hermanos, el poder estar esta semana con ustedes. Yo les invito, a partir del martes voy a empezar un tema y yo quisiera hacerles un desafío, que por qué no dedicamos 21 días a partir del martes, no de mañana, del martes, y voy a estar transmitiendo a través del devocional
21 días de refrigerio espiritual en la presencia del Señor. Continuando con este tema de estar en el tiempo de desierto, yo le invito a que te conectes todas las mañanas si es posible. Y vamos a tener un momento de oración, un momento de intercesión, pero un momento de la palabra, donde quiero ministrar este tema durante 21 días de recibir ese avivamiento, ese deseo de estar en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Adelante, que Dios está con nosotros y que la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.